Bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales, conversatorios, charlas y diálogos en el contexto de la pandemia COVID-19, que engloba los escenarios antes, durante y post-COVID en la salud física, psicosocial y de los derechos humanos de las personas mayores. El Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de el programa Atención a Maestros en Procesos de Jubilación, Jubilados, Pensionados de la Universidad Autónoma de Querétaro, por sus siglas PAMIJUAC, está ofreciendo este ciclo virtual de conferencias en el contexto de la pandemia por el COVID-19, y se preocupa por la salud física, psicosocial y los derechos humanos en términos generales. Este programa, como ustedes pueden verlo, porque estamos en la virtualidad, obviamente se ha estado realizando durante los meses de agosto y septiembre a través de esta plataforma virtual, los días martes y jueves de cada semana, en un horario de las 18 a las 20 horas, se ha arrancado ya con el primer conversatorio que llevó por título El factor de edad en la guía de atención de COVID-19, discriminación o ley del mal menor. El segundo, que fue hace un par de días, se tituló Duelo y resiliencia ante las pérdidas en personas mayores por el COVID-19. El día de hoy nos congrega la tercera sesión, a la cual les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos, para escuchar la conferencia Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra el COVID-19. Esta será impartida por el doctor Sergio Rivera Magos, que en unos instantes les he de presentar. Y antes de pasar a la presentación oficial, quiero comentarles que acorde al número de personas que estamos ahorita, si no aumenta, pues podemos levantar la manita. Si ustedes saben, en la parte derecha de su pantalla está el emoticón de la sonrisita que dice reacciones y, bueno, perdón, no, rectifico, esa es más bien para decir estoy de acuerdo. En donde dice justamente participantes, ustedes ahí ven todo el desplegado de nombres y al lado derecho también en la parte inferior pueden levantar su manita para hacer pues su intervención, su pregunta que quieran darle a conocer al doctor, al ponente que nos estará acompañando el día de hoy. Si se les dificulta, con que levanten la mano, entre Morel y una servidora estaremos al pendiente para otorgarles la palabra para cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. Si les es más fácil también, los invitamos a que utilicen el chat. En la parte inferior, de la misma manera, tenemos el chat y ahí pueden escribir las preguntas y entonces se las haremos llegar de viva voz al doctor. Hasta aquí, no sé, pues pasamos ya de lleno a la presentación de nuestro ponente. No sin antes también agradecer que nos acompañan pues varios de los jubilados de esta universidad, de este sindicato, y a los jóvenes que también están acompañando aquí para echarle porras al doctor Sergio Rivera, que nos estará impartiendo su conferencia. Para dar inicio a este conversatorio, pues yo quiero decirles que vivimos una etapa, una época muy difícil, no solo por el COVID-19 que a todos nos aqueja a nivel mundial, sino que esta epidemia de noticias falsas o medias verdades, como también se le conoce por la Organización Mundial de la Salud, pues creo que nos ha provocado más miedo que el mismo coronavirus. Y aquí los que salen ganadores generalmente siempre son pues estas plataformas, ¿no? Como el Facebook, el Amazon, pues el Twitter, el Instagram y el WhatsApp, los que se ocupan de llevar a cabo
toda la organización de estas empresas pues, transnacionales. Pero yo no soy la experta, sino que para ello tenemos al doctor Sergio Rivera, que de una manera muy breve les voy a presentar para que él nos hable de la infodemia, que nos dé esta reflexión y todo su conocimiento sobre la desinformación en la lucha contra el COVID-19. Sergio Rivera Magos es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra alma mater y todas sus especialidades, tanto la maestría como el doctorado, incluyendo su licenciatura, las tiene en comunicación. El doctorado por la Universidad Rey Juan Carlos, su maestría por la Universidad Complutense de Madrid y su licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Además, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, lo que llamamos el SNI, y es candidato a perfil PRODEP. Además, actualmente está impartiendo clases en la licenciatura de Comunicación y Periodismo, en la maestría de Comunicación y Cultura Digital y la especialidad en Comunicación Política, aquí también en la Universidad Autónoma de Querétaro. Por otro lado, él es representante en México del Grupo del Núcleo de Investigación de Prácticas y Competencias Mediáticas, y sus principales líneas de investigación son jóvenes y cultura digital, comunicación política y tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, fue coordinador de la maestría en comunicación y cultura digital. Actualmente coordina el Laboratorio de Ciudadanía Digital de la Universidad Autónoma de Querétaro y desde luego ha publicado en diversas revistas y libros de investigación académica, siendo coordinador, entre otros libros de comunicación, de política del texto, como Comunicación Política, Discusiones, Debates y Modelos Emergentes. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Sergio Rivera Magos para que nos comparta todo su bagaje de conocimiento y su experiencia con relación a esta situación que vivimos en la actualidad, la infodemia y la desinformación en la lucha contra el COVID-19. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación, ¿no? A mí me entusiasmó mucho desde que me invitaron al Supaguac. Soy un miembro orgulloso del sindicato, del Supaguac. Considero que hace una labor indispensable, no solo en cuanto a los derechos de los trabajadores, sino también en la promoción de la cultura, el conocimiento, la capacitación de los profesores con todo lo que la oferta de cursos y contenidos que tienen todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos los que se conectaron también. Sabemos que hay, esta infodemia también incluye una profusión de webinars y de charlas. Entonces, conectarse una más, pues es de agradecer. Un agradecimiento a todos, a personas que conozco, pues también la doctora Miriam, que está por ahí, el doctor Bernardo, Vivian Romeo, que me hace muy feliz que esté ahí conectada. Entonces, vamos a empezar. No sé si tenga yo la posibilidad de ya compartir pantalla. Sí, me parece que ya. Y si me pueden avisar que la presentación está ok. ¿Sí la estamos viendo todos? Muy bien. Bueno, como decíamos, el término infodemia se ha ido incorporando a todo este léxico que hemos tenido que implementar y que hemos tenido que entender y manejar durante la era COVID o lo que llevamos de pandemia, ¿no? No solamente hemos tenido que reflexionar mucho acerca de temas de salud y de cuestiones virales, sino también tenemos que entender muchos términos que se nos lanzan, desde los medios de comunicación y que muchas veces no quedan lo suficientemente explicados, ¿no? ¿Qué es lo que intentaremos aquí?
Voy a intentar, aunque es bastantita información, voy a intentar ceñirme un tiempo aproximado de unos 50 minutos para que tengamos al final alguna posibilidad de platicar en torno al contenido. Los objetivos, bueno, yo voy a empezar explicando, tratando de contextualizar la importancia de los consumos digitales hoy en día, la cantidad de Internet y la cantidad de contenidos digitales que consumimos. ¿Por qué? Porque gran parte de esa sobreabundancia, esa hiperabundancia de contenidos digitales que conforman la infodemia, provienen básicamente de Internet, aunque también los medios convencionales contribuyen. Internet, desde luego, se lleva la medalla de oro en este sentido, ¿no? Y además porque hay otra realidad. En el confinamiento incrementamos muchísimo nuestros consumos digitales y nos digitalizamos todavía más, ¿no? Entonces entramos en un omnivorismo digital, eh, desarrollamos una capacidad casi insaciable de estar consumiendo contenidos digitales. Entonces voy a presentar algunos datos, reflexionar también sobre el término infodemia, desde luego lo que es, lo que incluye, cómo lo podemos entender, establecer la relación entre infodemia y desinformación. Y ahorita voy a explicar por qué, porque pareciera que con decir desinformación decimos infodemia, pero no, la desinformación es parte de la infodemia, pero es una parte muy importante, es una parte que aporta mucho, desde luego, al fenómeno. Proponer alternativas para identificar contenidos relacionados con la desinformación. También ahorita voy a plantear algunas formas de desinformación, las típicas, y creo que siempre estamos interesados en cómo desarrollar ciertas actitudes y prácticas que nos libren tanto de la desinformación como de la infodemia. Siempre se nos sugiere a los conferencistas que abordamos estos temas que demos algunos tips o claves y que me parece que es muy válido y es muy valioso, y entonces incluye eso aquí también, ¿no? Estamos hablando de información. La infodemia, como veremos, recupera de la pandemia. Se construye el vocablo a partir de la palabra epidemia, de la palabra pandemia, pero también de la palabra información. Y en ese sentido quisiera que reflexionáramos un poco en cómo nos informamos hoy en día. Tenemos una serie de prácticas informativas que desde luego incluyen a los medios convencionales, lo de siempre, los periódicos, la radio, internet, pero la mayor parte de la información que tenemos, y ahorita lo vamos a ver en la estadística, proviene de internet. Y proviene de internet por un montón de cualidades de internet, la rapidez, la movilidad, el acceso, muchas cosas que hacen muy atractivo internet para convertirse en el centro de nuestros consumos informativos. Internet, además, desde que nació, desde que surgió en los años 90, surgió bajo un halo como de libertad de expresión, de libertad de información. Las primeras generaciones tenían imaginarios acerca de Internet como que era un medio de la sociedad civil, ¿no? Como si no hubiera empresas detrás o tecnologías que fueran parte de alguien. Entonces, el nacimiento de Internet nace con esta aura de que todos lo estábamos construyendo y todo, y nos pertenecía a todos, ¿no? Entonces, es un medio muy atractivo también por eso, y porque incluye una diversidad de plataformas, de medios, de actores. Ya no estamos en el esquema de la comunicación de medios convencionales o medios masivos, como se les llamaba, en donde eran empresas que nos lanzaban contenidos, tenían el capital económico, la tecnología, y nosotros éramos audiencias. No, ya ahora en Internet hay cientos de actores con diferentes agendas y circulando por ahí. Hay muchas fuentes, hay muchos discursos y hay muchos contenidos, hay una profusión de contenidos, ¿no? Yo más que pensar en publicaciones, fake news, videos, memes, siempre pienso en contenidos, que es lo que está en Internet, ¿no? Alguien los elabora y están ahí. Muy importante también la figura del prosumidor, esto que comentaba yo de que antes éramos audiencias más o menos activas, que nos relacionamos de manera limitada con los medios convencionales, ahora no.
Ahora cualquiera puede tener una cuenta de Facebook, estar simplemente viendo los contenidos y siguiendo a las personas a las que sigue, pero eventualmente podemos hacer algo, ¿no? Podemos simplemente dejar un mensaje en video, realizar un meme, hacer un podcast. Si pensamos en redes sociales como TikTok, son redes sociales básicamente pensadas para la prosumición, el prosumo, es decir, para que los que están ahí también sean productores. Y el contenido de esas redes, pues no es producido por una empresa, es simplemente un repositorio de un montón de actividad de usuarios que van depositando sus contenidos ahí. Entonces, esto nos lleva a un empoderamiento, siempre la posibilidad de producir y generar mensaje genera un empoderamiento y nos convertimos en creadores de contenidos, no solamente en consumidores de contenidos. Yo quiero recuperar algunos datos rápidos para no aburrirlos con estadística. Recuperé los claves de un estudio que a mí me satisface particularmente porque lo hacen trimestralmente. No es un estudio que tengamos que esperar un año para ver el incremento en los consumos en Internet. Y este estudio ha revisado exactamente el trimestre donde el coronavirus se ha instalado más en la vida social y cotidiana de todos, ¿no? El reporte que estamos viendo ahora, pues es el reporte último de este estudio que lo organiza HotSuite y We Are Social, que son empresas que analizan la cultura digital, que hacen consultoría, que desarrollan software, es decir, empresas que están totalmente en la cultura digital y a nivel global además. Entonces vemos datos impresionantes. Hay 4.57 billones, no estoy hablando de millones, sino billones de usuarios de Internet. Esto quiere decir que el 59% de la población a nivel mundial está en Internet. ¿No? Desde luego hay muchos desconectados y es grave, hay un montón de brechas. En México hay mucha gente desconectada y las desconexiones digitales implican desigualdades importantes al final del camino, inequidades, relaciones asimétricas absolutamente a nivel estructural. Pero cada vez más se incorporan gente a nivel mundial a la conexión a Internet. Hay un promedio de 8.2% cada año, es decir, hay 346 millones de personas eh, incorporándose anualmente. El promedio mundial de consumo de Internet es de 6 horas. Imagínense, consumimos Internet 6 horas. Si pensáramos en cifras mexicanas, andamos en 8 horas o más si revisamos cifras juveniles. A veces las cifras de los jóvenes van más allá de las 8 horas, o incluso los jóvenes no nos saben decir cuánto están porque para ellos pues están prácticamente todo el día, ¿no? Entonces, hay otros datos y empezamos a ver ya directamente la etapa COVID, cómo ha crecido nuestro consumo de Internet, pues también es impresionante. El consumo de celulares, tan solo de celulares, ha crecido en un 70%. Si ya estábamos absolutamente vinculados a nuestro celular, pues en la pandemia ya el celular es casi orgánico, es casi un apéndice, es casi una extensión, como dijera McLuhan, del cuerpo. Bueno, y entonces todo ha crecido, el consumo por computadora escritorio, laptop, las plataformas para consumos streaming, todo ha aumentado, ¿no? También ha aumentado consumos culturales puntuales, por ejemplo, estamos viendo más películas, más shows, más contenidos audiovisuales on demand, es decir, estos contenidos que están o en Netflix, o que están en Claro Video, o que están en las plataformas de Amazon, lo que tengamos. Hay personas que tienen varias de estas plataformas para el consumo, ¿no? También el uso de redes sociales, que ya era muy alto, ha aumentado en un 43%. La mensajería, plataformas de mensajería, y aquí WhatsApp tiene un aporte importante en esta cifra, ¿no? Entonces, como vemos, todo ha crecido. Es muy importante ver lo que dice la gente acerca de cómo le ha servido Internet, usos que le ha dado Internet durante el COVID. ¿Me explico? Y a nivel mundial lo que dice la gente es que el COVID, que Internet le ha ayudado un poco como a sobrellevar la reclusión.
el lockdown, ¿no? El estar encerrado, ¿no? Entonces se ve a Internet como un aliado, como un recurso, como una salida ante la imposibilidad de hacer una vida fuera de casa. Pues nos refugiamos en la vida online, en el ciberespacio, como una extensión de nuestro espacio vital del cual no podemos salir, que es la casa, ¿no? Pero también dicen que ha servido para la educación, y esto pues lo hemos visto nosotros como universitarios, también, también a nivel de educación primaria. Algo le piqué. Déjenme regresar ahí. También a nivel de educación primaria. Entonces, Internet ha sido un recurso para poder gestionar esta coyuntura, esta condición, y entonces, nos ayuda, entre otras cosas, también está reportado casi de manera, porcentajes similares con la educación, el estar en contacto con la familia, ¿no? Es impresionante, incluso ya esta semana hubo un escándalo derivado de ese tipo de comunicación, que las personas recluidas, que tienen COVID y que se quedan en su casa, dentro de la casa, tienen otro confinamiento más, que es el de su recámara, para estar aislado del resto de sus familiares. Entonces, lo que los familiares hacen es comunicarse con ellos también vía Zoom, también vía Skype, también vía WhatsApp. Es decir, lo que vimos con este diputado del PAN, pues era una cena de matrimonial en la misma casa, uno en una habitación, otro en otra habitación, y estaban utilizando la tecnología para estar en contacto, como dice la estadística, con los familiares, ¿no? Déjenme ver. ¿Cuál es la red más usada a nivel mundial? Pues desde luego Facebook. Aunque digan que los adolescentes están abandonando Facebook, sí hay una cantidad de desertores de Facebook, pero hay muchos que se van incorporando a Facebook. Los adultos se han ido incorporando a Facebook cada vez más. YouTube también, WhatsApp, que año con año crece. Es impresionante la llegada de WhatsApp a los consumos digitales. Y vean un dato curioso, uno siempre piensa que las redes sociales clásicas son Facebook y Twitter, pero vean dónde está Twitter, ¿no? Y es que Twitter tiene usos muy concretos. Twitter tiene un manejo que implica no la sociabilidad pura y dura cotidiana, sino implica un ánimo de incidir en la opinión pública, de editorializar, de participar políticamente. Por eso es muy exitoso también en los movimientos sociales Twitter, y requiere, pertenece a otro perfil y pertenece a otro uso, ¿no? Entonces, en cuanto a las plataformas más usadas para noticias, esto es importante, porque si decimos que la gente se está informando sobre todo por Internet, se está informando sobre todo por redes sociales. La gente, cuando se hacen estudios de prácticas informativas a nivel juvenil, incluso a nivel adulto, como son las estadísticas en Estados Unidos de cómo se informan los adultos acerca de elecciones o cuestiones políticas, pues es a través de Facebook, aunque tengan contratados algunos portales noticiosos digitales, ¿no? YouTube también es un medio muy importante para cuestión noticiosa, y WhatsApp, ¿no? Que nos llegan muchas noticias. Entonces, esta estadística no es solo el uso de redes sociales, sino el uso de redes sociales para cuestiones informativas. Y en el COVID, pues esto se ha incrementado, como podemos ver, muchísimo. Y otro dato que, bueno, no tiene tanto que ver con la cuestión informativa, pero ya que estamos conectados a través de Zoom, pues lo quise compartir. Porque vean, estas plataformas para conferencias virtuales, para juntas, para reuniones a distancia, pues han tenido un éxito tremendo y les ha ido curiosamente, paradójicamente, muy bien en la coyuntura de la pandemia. Cuando vemos que un montón de empresas quiebran y les va fatal con todo lo que sucede hoy con el COVID, debemos de pensar que hay otras que no, que hay otras que ha sido su momento de boom y de crecimiento en todo sentido, incluso a nivel bolsa de valores, ¿no? Es el caso de Zoom, que es el líder en este tipo de comunicación, a pesar de que hay pioneros como Skype, y hay otros que van creciendo porque tienen un apoyo institucional y porque tienen un apoyo corporativo, como es el caso de Google Meet, ¿no?
Entonces, pero vemos las distancias que hay, ¿no? El dominio, la hegemonía que puede tener Zoom a nivel mundial en este sentido. Bueno, pero vamos a México. Esa es la estadística mundial. Siempre hay matices, siempre hay realidades diferentes. Un país no es igual al otro, pero también hay un esquema de comportamiento muy propio de la cultura digital que sí es como una cultura mundo, ¿no? Como dijera Beck, hay una cultura mundo que también tiene que ver con la cultura digital. Entonces hay una base de comportamiento y luego una serie de prácticas que se diversifican dependiendo de los países en donde se presentan. El 70%, el 70.1% de la población es usuaria de Internet. Hay una gran cantidad de mexicanos que no son usuarios de Internet. Eso hay que resolverlo. Es un problema estructural que, como dice Castells, pues se resolverá estructuralmente con la acción del gobierno, con la acción empresarial, con la acción de la sociedad, para llevar infraestructura, para alfabetizar, para conectar al que esté desconectado. Una gran desigualdad, como la señala Canclini, pues es entre los conectados y los desconectados. Ahí están las diferencias sociales de hoy en día muy marcadas, ¿no? Hay 80 millones de usuarios de Internet en México, hay 86 millones que usan teléfonos celulares. ¿Por qué hay más teléfonos celulares? Bueno, siempre hay más equipamiento de teléfonos celulares que incluso de gente con disponibilidad de Internet. Y hay gente que tiene celulares, no tiene una conexión de casa, se conecta a través de plazas públicas, lugares públicos, o se conecta a través de cargar el celular, aunque sea por 20 pesos en un Oxxo, para tareas puntuales. Incluso en las zonas más remotas, y esto pasa también aquí en Querétaro, hay zonas de la Sierra Queretana, en donde se venden una suerte también no sé cómo les llaman esos, de estampa o algo así, que venden en las misceláneas y les permiten la conexión para uso de WhatsApp, que es lo que privilegia la gente que tiene limitado el acceso a datos y el acceso a Internet. Son muy estratégicos, usan el Internet con fines muy concretos y el WhatsApp conecta con esta estrategia, ¿no? ¿Qué hacen los mexicanos a nivel estadístico? Todo esto es el INEGI hace un estudio de conexión y de uso de tecnologías de la información y es lo que nos genera todos estos datos, pero también la Asociación Mexicana de Internet coincide mucho con esto. Para lo que más lo usamos es el entretenimiento, para obtener información de todo tipo, no solo periodística, para comunicarnos. El acceso a redes sociales es un clásico, la gente lo tiene muy instalado. Entonces, pero a nivel mundial, ¿cómo andamos en cuanto a consumo de información, de noticias? Esto que nos puede salvar de la infodemia o que tiene conexión con qué sabemos del COVID, ¿no? Bueno, México es el lugar 12 en el uso de redes sociales. Tenemos un lugar importante como usuarios de redes sociales. Nos gustan las redes sociales. Es el lugar 15 en el consumo de noticias online. No estamos tan a media tabla, sino estamos como en el primer cuadro. Es el cuarto lugar en consumo de noticias en video. Los mexicanos usuarios de Internet somos altamente visuales y este dato conecta mucho con las prácticas mexicanas de consumos, ¿no? Somos el octavo en el uso, estoy hablando a nivel mundial, de acuerdo al estudio que empezamos a revisar. En uso de redes sociales para consumo noticioso, y esto es redes sociales, somos el octavo lugar. Nos informamos mucho por redes sociales. ¿Sí me explico? En confianza en las redes sociales para el consumo de noticias, somos el tercer lugar. Confiamos muchísimo en las redes sociales y lo que nos dicen en cuanto a noticias. Si ven, esto es congruente con el octavo lugar que nos dice cuántas noticias a través de redes sociales consumimos. Solo en este rubro de la confianza en las redes sociales, solo nos supera Turquía, que está en primer lugar, y que Turquía a nivel de este cuadro de consumos digitales es muy parecido a México. En redes sociales nos superan países en el uso de redes sociales, Estados Unidos, desde luego que es el primero. En cuanto a la preocupación acerca de las fake news, vean estos datos, los tres se conectan. Consumimos mucha información noticiosa en redes sociales,
confiamos en las redes sociales y nos preocupan poco las fake news. Somos el lugar 19. A mí me parece que algo nos están diciendo estos datos, ¿no? Bueno, es un poco el contexto en el que se crea la infodemia. Hay un contexto más, digamos, social, de construcción de la opinión pública que veremos más adelante, pero lo que tiene que ver con prácticas informativas, me parece que tiene su base en esta gran profusión de contenidos digitales a través de Internet y de este consumo también incrementado en el ciclo COVID en el que estamos viviendo, ¿no? El concepto infodemia, si recuerdan, lo recupera, aunque ya estaba, ya había sido mencionado, lo recupera la Organización Mundial de la Salud, que es la primera que lo pone en el reflector, en el aparador y la que alerta sobre este tipo de cosas. Después hay una conferencia mañanera donde Genaro Villamil también hace una lectura de esto, pero es una lectura que a mí me parece más hacia la agenda gubernamental y no es una lectura completa. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que es una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros no, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesitan. Yo aquí quiero destacar dos datos. Gran cantidad de contenidos, excesiva de información, y cuando decimos excesiva, quiere decir esa cantidad de datos que ya no nos es posible procesar. Esto ya lo habíamos aprendido con la infoxicación, con la intoxicación informativa que viene de la psicología, la infoxicación que viene sobre los estudios de consumo de medios convencionales, ¿no? Somos incapaces de procesar, nos sepultan los datos, nos rebasan los datos, ¿no? Y luego, y este es el énfasis que no hizo Villamil en la mañanera, es que pueden ser contenidos falsos, sí es verdad, pero también pueden ser contenidos correctos. Si el asunto no lo determina si son falsos o no, el asunto lo determina que es una cantidad de contenidos que nos rebasa, que nos sepulta, que nos obnubila y que lejos de ayudarnos a tomar decisiones nos confunde, que es el efecto clásico de la sobreinformación. Más allá de permitirnos discernir, nos dificulta el discernimiento. Entonces es un gran aumento de información sobre un tema específico. La infodemia también tiene que ser eso, ¿no? Un tema específico que atrae la atención y que genera un montón de datos, de comentarios, de noticias, de contenidos. En este caso es el COVID. Casi siempre son de naturaleza global o tienen que ser de naturaleza global. A veces mis alumnos de comunicación política me manejan el concepto de infodemia para temas locales, ¿no? De un municipio y pues no, ahí son fenómenos de desinformación o si queremos verlos como de infoxicación, pero la infodemia sobre todo es este esquema global que atrae la atención mundial, que nos tiene a todos en vilo por un tema que nos concierne a todos y que es de gravedad mayor, ¿no? Hay una profusión de contenidos circulando. ¿Qué contenidos? Contenidos con bases científicas, algunos con fuentes poco confiables, contenidos de fuentes malintencionadas, contenidos de origen periodístico, testimonios personales, esto que Caparrós llama el periodismo del yo. Caparrós llama al periodismo del yo como todas estas opiniones que hay en Internet dedicadas a decir cómo me siento, a revelar mi estado emocional. Piensen que las redes sociales son eminentemente emocionales, sobre todo Facebook. Es una red social que se mueve en clave emocional permanentemente. Historias, parodias, bromas, falsos testimonios, esos testimonios que vemos circular, que a veces son auténticos, a veces no. Un doctor del IMSS que está dando su testimonio, una víctima, a veces sí, a veces no. Entonces, todo eso nos confunde, todo eso nos dificulta acercarnos al fenómeno, saber qué hacer. Ay, perdón, Entonces, bueno, ¿cómo se construye esta noción de infodemia? Pues es sobre todo una analogía que recupera la imagen de la epidemia, esta naturaleza biológica de la epidemia,
para trasladarla a una epidemia, pero de contenidos. Aquí no hay un virus, aquí lo que nos invade, lo que nos sepulta es el virus, ¿no? Es una propagación viral. La infodemia tiene un carácter viral, sobre todo si observamos el fenómeno a través de WhatsApp, todo lo que se comparte. Y ahorita vamos a explicar por qué hay tanta credibilidad de parte de la gente en los contenidos a través de WhatsApp. Una reproducción en corto tiempo. Esto tiene la naturaleza ráfaga de las redes sociales y la infodemia se alimenta también de este carácter ráfaga. Tiene un carácter exponencial como son las redes sociales. Unos comparten y de repente ya se volvió viral. Lo viral es una combinación de rapidez con exponencialidad, también con globalidad en muchos sentidos, ¿no? Es contraria a una disciplina que yo me encontré que ya había, que era la infodemiología, que ya evaluaba la gestión de la información en temas de salud pública, pero la infodemia no tiene nada que ver con esto, ¿no? Esta es una disciplina formal que evalúa la información que circula en torno a cuestiones de salud, pero la infodemia, pues es un fenómeno que se construye a partir de la acción de muchos actores. ¿Por qué es importante y por qué nos alertan acerca de la infodemia y de sus peligros? Pues porque la información en una crisis como la que estamos viviendo, en la gestión de una pandemia es básica, es uno de los grandes insumos. Hay dos ejes para gestionar una pandemia. Uno que tiene que ver con salud, con el manejo sanitario, con el manejo científico epidemiológico, con la política pública, pero el otro eje es la información y la comunicación que se haga. El éxito de la gestión de la pandemia va a tener que ver con el buen manejo de estos dos pilares, ¿sí me explico? ¿Por qué vemos que es la información tan importante? Si pensamos en gobierno, pues gobierno tiene que dar mucha información acerca de la salud, de los cuidados, de la prevención. También información que tiene que ver con la economía. Hemos visto esta pandemia que tiene implicaciones económicas importantes. La comunicación sanitaria, la comunicación de crisis, esta comunicación que rápidamente intenta subsanar una situación de crisis, regularizarla, atender a la víctima, la comunicación de riesgo, que es estos riesgos permanentes, ya sea de instituciones o de actividades que implican en sí mismo un riesgo y que también necesitan de una comunicación en ese sentido, la comunicación gubernamental, la comunicación científica, el acceso a la información y la transparencia es muy importante. En términos de COVID hablamos mucho de lo fidedigno, lo transparente y el acceso a los datos, ¿no? Es una labor de gobierno, de sociedad civil también, pero sobre todo de plataformas de gobierno y de este esquema de gobierno abierto que también se tiene que tener. En cuanto a medios, sabemos que los consumidores de noticias pues están consumiendo noticias nacionales, internacionales, hacen una combinación de consumos de medios convencionales y una combinación de medios digitales. De medios convencionales en su versión digital o en su plataforma digital. Entonces, la información es básica y muchas veces la información local se contrasta con lo que sale en medios internacionales para hacer una valoración y para saber incluso si se nos está diciendo la verdad o no. Y la construcción de la opinión pública tiene que ver con estos dos planos, con el consumo de medios internos, con el consumo de medios externos, ¿no? Las redes sociales, obviamente, pues bueno, hay flujos orgánicos, pero también hay bots, trolls, manipulaciones coordinadas, contenidos de fuentes diversas, demás, ¿no? Entonces, si vemos, hay un ecosistema informativo complejo en donde que nos muestra que la información es básica para poder enfrentar la crisis y resolverla, ¿no? Consecuencias de la infodemia. Cuando se presenta la infodemia, obviamente, pues no es algo que queda ahí nada más como, bueno, pues qué mal y qué mal que haya fake news y demás. No, esto tiene impactos sociales, impactos individuales, impactos en la sociedad, pero en el sujeto también a nivel individual. Primero, lo que han mostrado los estudios de psicología y estudios de consumos informativos, estudios de comunicaciones,
Dificulta encontrar fuentes fidedignas. Ya no sabemos ni a quién hacerle caso. No sabemos si gobierno, si las universidades estadounidenses, si la Secretaría de Salud a nivel local. Entonces, la primera dificultad es seleccionar esas fuentes a las que voy a atender. La valoración errónea de los riesgos. Si yo consumo una información que baja el perfil a la crisis o que minimiza los riesgos, pues a lo mejor empiezo a generar actitudes que me ponen a mí mismo en riesgo. Creencia en versiones alternativas o las fuentes oficiales, las historias de complot, los chinos inventaron el coronavirus para perjudicar la economía estadounidense, miles de historias que hemos visto, ¿no? La polarización también, el coronavirus como otras dinámicas de la vida pública nos ha llevado también a esquemas de polarización, aunque no lo creamos. Consecuencias de la infodemia es una desatención a las recomendaciones que se dan de parte de salud pública, cambio de actitudes, como hemos visto, y afectaciones físicas o emocionales. Esto se ha comprobado desde los estudios de infoxicación. Yo con tantos datos, yo con tantas versiones, con estar viendo la televisión no sé cuántas horas y en redes todo el tiempo, el primer daño emocional es un estrés, es ansiedad, daños físicos, pérdida de sueño, una cuestión de tensión permanente por estar sometido a esta gran cantidad de información. Y nos dificulta tomar decisiones, como ya hemos dicho, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de infodemia para ir aterrizando todas estas cosas conceptuales en ejemplos, sobre todo de naturaleza local. Las personas que estén fuera de Querétaro, que no vivan en Querétaro, discúlpenos, quisimos aterrizar esto a nivel lo más local posible. Bueno, hay una noticia que publicó el diario de Querétaro. 2 personas fueron hospitalizadas por hacer gárgaras con productos de limpieza para prevenir el coronavirus en Querétaro. Esta no es una noticia falsa, pero sí es producto de información falsa que lleva a la gente a prácticas que la ponen en riesgo. Lo mismo sucedió en Estados Unidos cuando Trump dijo que sería bueno que se les inyectara desinfectante a las personas para así prevenirlas del coronavirus. Obviamente, las instituciones de salud no hicieron caso alguno, pero hubo estadounidenses que lo hicieron y acabaron en el hospital. Por eso, el debate sobre el uso del cubrebocas y las diferentes versiones y la falta de consistencia en la comunicación política genera efectos de infodemia y nos pone en riesgo a todos. ¿Cómo luchar contra la infodemia? Primero, consultar a las instituciones oficiales de salud. Y aquí voy a hacer una apreciación. Este es el ideal, ¿eh? Yo lo que estoy dando es el ideal de las cosas. Ahora hay una crisis porque, por lo menos en el caso del doctor Gatell, pues empieza a entrar, o ya entró desde hace un rato en una crisis de credibilidad. Y cuando un vocero empieza a perder credibilidad, empieza a perder su condición de vocería. ¿Me explico? Cuando deja de tener a la... Y esto es muy de manual de comunicación de crisis. La víctima tiene que estar en el centro de todo, no lo político, no otro tipo de agendas, ¿no? Entonces, el ideal sería que atendiéramos a las recomendaciones de gobierno, pero también hay otras fuentes a las cuales podemos acudir. En el caso de la Universidad Johns Hopkins, esta universidad ha sido muy importante para la información sobre COVID a nivel mundial. Empezó muy temprano con el rastreador de COVID y con el mapa, para que fuéramos viendo la evolución del COVID a nivel mundial. Entonces, Johns Hopkins como universidad es una buena fuente, si queremos tener una fuente alternativa, además de la de gobierno. Pero debemos verificar la información siempre, debemos desarrollar prácticas de googleo que nos lleven a verificar la naturaleza de la información, siempre estar contrastando fuentes, tener un grupo de fuentes y no quedarnos con un solo consumo informativo, sino tener una rutina de ir, ver una noticia, después contrastarla con un medio internacional, con otro medio de carácter nacional, con un medio de una tendencia, con otro medio de otra tendencia, ver las declaraciones, ver las notas. Y una recomendación para redes sociales en general, no solo en coronavirus, sino en todo momento, resistir a la seducción del clic, tomarse el tiempo, no compartir inmediatamente,
no compartir sin verificar. Hay veces nos gana la intención de compartir, ¿no? Pero hay otras figuras como los verificadores que se han ya consolidado como recursos para verificar y para cerciorarse de que no estemos ante fake news, ¿no? Hay que utilizar verificadores, el que más conocemos es Verificado, que empezó en el 2018 como iniciativa para el proceso electoral, una iniciativa de un medio digital a la cual se sumaron diferentes organizaciones. Tener cuidado con información que no contiene suficiente contexto, que solamente es una declaración. Necesitamos más datos y datos de contexto. Esta es una regla periodística para el lector y para el periodista también. Privilegiar medios de comunicación establecidos, empresas y espacios de periodismo formal y profesional. ¿Qué quiero decir esto? El coronavirus, no hablé hoy de estadística de consumo de medios convencionales, que también es muy sorpresiva. El consumo de televisión ha aumentado, algunos programas han aumentado su rating, portales noticiosos como el Universal, como Eje Central, como varias portales noticiosos también han aumentado su consumo y la consulta que se hace de ellos. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la gente también está volteando. Esa imagen de los medios desvirtuados, descalificados, que la gente ya no quería ver, sí estuvo ahí. Por eso, entre otras cosas, tuvo mucho que ver con un descrédito de instituciones en general que también alcanzó a los medios y al periodismo, con el arribo del periodismo ciudadano, pero en los últimos 2, 3 años, el periodismo formal, el periodismo institucional, digamos, ha recuperado terreno. ¿Por qué? Porque hay un mar de fake news y entonces hay que hacer algo frente a las fake news e intuitivamente la gente ha vuelto a los medios convencionales en alguna medida. Bueno, otra práctica, filtrar y seleccionar, bajar el ritmo. Si estamos mucho en internet, pues por lo menos no compartamos de manera tan veloz. Renunciar a estar al día en todo. Este es un efecto también de la gran profusión de contenidos y de la accesibilidad, ¿no? El éxito de internet es la hiperabundancia, la accesibilidad. No podemos estar con todo, algún tema no lo manejaremos y hay que aceptarlo, ¿no? Y esta figura de curador de contenidos que a mí me gusta mucho, sabemos que los curadores es un término que sobre todo se usa mucho en arte, estas personas que conciben, conceptualizan las exposiciones, juntan la obra, la clasifican, la saben presentar, organizan. Pues nos tenemos que convertir en una especie de curadores, o sea, ante tanto contenido debemos ser curadores que logren recuperar lo más valioso, lo de mayor calidad, lo más fidedigno, porque ahora el problema no es dónde está la información, sino el problema es cuál información es la mejor y cuál no. Bueno, la infodemia y la desinformación. Aquí voy a pasar ya al plano de la desinformación. La infodemia se nutre de, como ya dijimos, un montón de contenidos. Pueden ser reales, no reales, fuentes fidedignas, fake news, contenidos periodísticos, inventos. Pero sobre todo es profusión de contenidos. Pero hay agendas políticas también ahí actuando y hay vacíos informativos. Lo que nos dice la infodemia, el análisis de la infodemia, es que la infodemia también nace en vacíos informativos. Como el rumor nace de los vacíos informativos, ¿no? Esta es una ley de la comunicación periodística, de la comunicación organizacional. Por eso la comunicación gubernamental no se puede permitir los vacíos informativos, tiene que ser precisa, puntual, suficiente. Bueno, ¿cómo podemos hacer frente a la infodemia? Pues la OMS ha estado muy atenta a esto, haciendo varias recomendaciones. Dice que los países gestionarán la infodemia, pues en la medida también que den buena información y que provean la información correcta. La desinformación prospera cuando la confianza también existe en las autoridades. Cuando la confianza es débil, pues se dificulta la información. Las empresas de redes sociales o las redes sociales como empresas se están metiendo también en temas de este tipo.
Si se dan cuenta, en los últimos años se les ha obligado a Facebook, a Twitter, a Google, a YouTube, a que tengan posiciones de responsabilidad social. Ya pasamos de esa etapa en donde la sociedad veía las redes sociales y las usaba y ya. Ahora, sobre todo con los eventos en Estados Unidos del asesinato de la persona de color, vimos un cuestionamiento muy fuerte de las redes sociales. Entonces, ¿qué está haciendo Google, por ejemplo? Google lanzó una alerta de SOS con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud. También lo que está haciendo es dirigirnos, cuando ponemos la palabra coronavirus, o lo está haciendo en algunos países, dirigirnos a la información de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo hizo YouTube, que colocó un banner para que fuéramos hacia la Organización Mundial de la Salud. Es decir, esta ruta de Internet, este hipertexto de Internet, pues están interviniendo en él para que vayamos a las fuentes que pueden ser más fidedignas, ¿no? También Facebook, ¿no? Recordemos también una etapa en donde Facebook empezó a bajar contenidos, y lo vimos mucho en los últimos movimientos de género. Empezó a bajar contenidos que le parecían con lenguaje de odio o contenidos dudosos. Entonces ya están desarrollando algún tipo de políticas de regulación y están estableciendo alianzas las redes sociales con gobiernos y con organizaciones internacionales. Entonces, ¿cómo podemos hacer para enfrentar la infodemia? Pues apelando a todas estas cosas, ¿no? Pero también tenemos que entender el fenómeno de la desinformación, porque solemos reducir todo a fake news. Ya hoy en día todo es una fake news. Cuando hay diferentes tipos de desinformación. Las fake news, desde luego, pero hay otras formas de desinformación. Y yo quisiera que revisáramos esto. En primera, la fake news es información falsa, a menudo sensacionalista, divulgada con la apariencia de cobertura de prensa. Esto es básico. Y todos los libros salidos sobre fake news, que salieron un montón en el 19, comparten esto. Es una información que sobre todo nos engaña porque se hace pasar por un contenido noticioso. Utiliza una cabeza como la que normalmente solemos ver en noticias, contiene logos que parecieran provenir de empresas periodísticas, es decir, acude a las estructuras, los formatos y los códigos y la estética propia de los medios de comunicación y nos confunde por eso. ¿Por qué intenta imitar, mimetizarse con las noticias venidas de medios formales? Porque es lo que puede tener más éxito y más credibilidad. Nos confundimos y pensamos que viene de un medio, ¿no? Esa información falsa está diseñada para hacerse pasar por noticia, tiene un objetivo de difundir un engaño y es una información deliberada, intencional, con un fin político, financiero, demás. La intencionalidad es muy importante en los diferentes esquemas de desinformación que veremos ahora. La generalización del término fake news, por eso les digo que de entrada el término fake news ya es un oxímoron. O sea, entraña una contradicción en la propia palabra. Porque una noticia en sí misma, definida desde el periodismo, pues es un hecho que sucedió, que fue trascendente socialmente del interés público y que fue recuperado por una empresa noticiosa bajo ciertos criterios de rigor periodístico. Entonces, una noticia por sí misma, pues es el relato de un hecho sucedido en la manera más profesional posible, o al menos ese es el ideal, pero el oxímoron está en que nos dicen una fake news, una noticia falsa. No alcanza ni siquiera a ser noticia, es un contenido que simula ser una noticia. Ya dijimos, suele también conocerse como bulos, sobre todo en España. Hay portales que tienen un enorme éxito con noticias falsas. El de Forma ya lo conocemos, ¿no? Es un clásico a nivel nacional. Aquí en Querétaro hay uno que se llama El Acueducto. Aparece un cocodrilo en Querétaro, ¿no? En las inundaciones. Mucha gente se lo creyó. Afirman expertos que el viento del Sahara llegará a San Juan del Río. Mucha gente se lo creyó. Lo peor de todo es que muchas fake news son recuperadas por medios convencionales, no solamente en México.
sucede en Estados Unidos, sucede en España, sucede en muchos países, que en las dinámicas periodísticas por generar contenidos, sobre todo para portales digitales, pues bueno, estamos detrás del contenido, de lo sensacionalista y muchas veces recuperan fake news. Las fake news son virales, ya dijimos, comparten esta naturaleza con la infodemia, con la pandemia, la viralidad, vean cómo es la clave para varias cosas aquí. Se ha demostrado que las fake news tienen más posibilidad de volverse virales que las mismas noticias, ¿no? El MIT hizo un estudio donde demuestra que las noticias falsas llegan a un mayor número de personas que las noticias verdaderas. Un estudio muy importante que tiene el MIT sobre noticias a través de Twitter. México ocupa el tercer lugar en cuanto a tráfico de noticias falsas, solo después de Turquía, de acuerdo a un investigador del UNAM, que los invito el día de mañana, el laboratorio lo tiene, Hurtado, que tiene este tipo de estudios que hace la Facultad de Ciencias Políticas del UNAM sobre consumos de Internet, ¿no? Luis Ángel Hurtado, mañana. Un estudio en la Facultad de Ciencias Políticas, dijo que el 88% de usuarios de Internet, que son 79 millones en México, si México tiene 80 millones de usuarios de Internet, el 98% tienen una cuenta de Facebook, para que vean la penetración que tiene Facebook en México. Entonces, el 88% de estos usuarios ha dicho que alguna vez ha recibido una fake news, ¿no? Entonces, el contexto de la fake news no solamente es un contexto de naturaleza de cultura digital, es decir, la viralidad, la posibilidad de que cualquiera elabore un contenido, eso sería más desde la lógica de los hipermedios, ¿no? Desde una lógica más social de construcción de opinión pública, hay muchos fenómenos que han venido sucediendo. Pasamos de la posmodernidad a la posverdad, a la realidad como algo alternativo. La realidad ya no nos interesa como algo demostrable, como algo a lo que tenemos que acogernos. No, hay realidades alternativas. Recordemos la conferencia de prensa donde la vocera de Trump dijo, ante una pregunta de un periodista, dijo, bueno, pues hay una verdad alternativa. ¿Perdón? Es el equivalente a yo tengo otros datos, ¿no? Está esto que conocemos como posverdad, privilegiar la emocionalidad sobre los hechos concretos, demostrables, científicos y reales. Es el atender a lo que a mí me gustaría que fuera más que a lo que es. El fenómeno de la posverdad es muy complejo, se está debatiendo mucho. Las redes sociales tienen mucho que ver en esto. La polarización que en México se ha dado, como en otros países, las redes sociales contribuyen a ello. A mí me parece que en México el esquema de comunicación gubernamental lo ha alentado, lo ha potenciado y es parte un poco del modelo de comunicación presidencial. Las redes sociales como espacio emocional, ya dijimos, la gente quiere decir cómo se siente, el periodismo del yo, dijera Caparrós. El auge de las teorías de la conspiración, los atajos cognitivos, la gente no quiere entrar a la complejidad ni resolver las cosas que le resultan demasiado complejas, prefiere atajos, que a veces son historias de conspiración, a veces son explicaciones excesivamente simplificadas de las cosas. La ciencia y los datos no están de moda. Hay un ataque a lo científico, hay un ataque al espíritu intelectual, hay un ataque a lo académico, hay un ataque a la ciencia, sobre todo venido de los modelos populistas. Lo vemos mucho en Estados Unidos y en otros países. Bueno, otra fake news, ¿no? Local, otra información falsa. En Querétaro se iba a poner la primera piedra de Disney en México. Entonces ya muchos dijeron, un parque temático en Querétaro de Disney. Entonces, fabuloso, ¿no? Pues no. No provocó la recuperación mediática de la nota, pero sí llevó a gobierno a tener que hacer una declaración. Y decir que no, que lo que circulaba en redes no era cierto, ¿no? Entonces también pone en acción a la comunicación gubernamental para estos desmentidos. ¿Por qué no usar indiscriminadamente fake news? Un llamado a entender la ecología de la desinformación y el universo de la desinformación. No todo es una fake news. No le podemos llamar a todo fake news.
Llamarle a todo fake news se puede prestar para usar como etiqueta o fórmula de deslegitimación, como la usa Trump. Todo lo que no fuera Fox, las empresas informativas alineadas a lo republicano eran fake news. Medios que generaban fake news. Lo mismo estábamos viendo en México. Todo es una fake news y se etiqueta a periodistas y a medios con esto. Se puede usar para atacar a medios o a periodistas también, etiquetándolos de generadores de fake news. Se suele usar para asociar contenidos con determinadas posiciones ideológicas. La fake news, en su uso, puede entrañar un contenido ideológico político importante, hay que tener cuidado. Se puede usar con fines propagandísticos o ideológicos. Bueno, pero es que decimos esto porque hay muchas formas de desinformación. ¿Qué sería la desinformación entonces? Es la distorsión de la información difundiendo noticias falseadas que engañan al receptor final. Pero hay diferentes tipos de fake news, ¿no? Contenido informativo fraudulento, la fake news que dijimos, se hace pasar por una noticia de algún medio, es sensacionalista, trata de engañar y es viral. Contenido engañoso, no es precisamente una fake news, es otro tipo de contenido, ni siquiera se presenta como una noticia, se puede presentar como un testimonio o se puede presentar como una imagen, pero es engañosa. Discursos de odio, también hay muchos contenidos que pretenden instalar odio o incentivar el odio hacia grupos o hacia minorías, ¿no? Esto lo hemos visto mucho en las elecciones 2016 en Estados Unidos. Discursos falsos deliberados, lo que se conoce como el false speech. Y errores informativos, no deliberados. Muy importante esto, hay muchos errores de periodistas que se les califica como fake news, pero no fueron intencionados, fueron errores periodísticos de construcción de la nota. Voy a poner un ejemplo. En marzo hubo una noticia acerca del primer muerto por COVID, Mauricio Curi. Una noticia que sacó López Dóriga, que sacó Milenio, que recuperó el Universal, y murió Mauricio Curi. Horas de Eje Central, yo lo estaba leyendo también en la madrugada por Eje Central, que sigo mucho. Bueno, el otro día venía un desmentido, Mauricio Curi no había muerto. Mauricio Curi estaba grave por COVID, pero no había muerto. Incluso Ebrard lanzó un tuit diciendo esto. ¿Cómo interpretamos eso? Todo el mundo se apresuró a decir, es una fake news. No, no es una fake news, es una misinformation, un error periodístico. Analizando cómo se construyó la nota, se entiende por qué varios medios decidieron publicar. Algunos medios relataron que habían cumplido con la rutina periodística. 2 fuentes, 3 fuentes para corroborar la nota. 3 fuentes familiares que dijeron que sí había muerto. Fuentes familiares cercanas que dijeron que había muerto. Entonces el medio se anima a publicar. Después se da cuenta que la información en el entorno familiar no era buena y que dentro del entorno familiar llevaba confusiones. ¿Me explico? Pero es un error periodístico. Los periodistas suelen fallar, los medios suelen fallar. El secreto del periodismo es que esas fallas sean ocasionales y que la consistencia en atinar en la información sea tal que nos lleve a una reputación periodística, que es lo que sostiene los medios al final del tiempo y del camino. Bueno, voy más rápido, porque ya hasta agoté el tiempo. Desinformación también, ¿cómo se les conoce? Bueno, pues hay bromas, hay otro Ramón Salavarría, que también de la Universidad de Navarra, perdón, ahí que la puse Navarra con minúscula, se me fue, Salavarría dice, bueno, pues hay todo tipo de desinformación, bromas, en el COVID vemos mucho, ¿no? Exageraciones, una noticia que tiene una parte, o un contenido que tiene una parte de verdad, pero se exagera o se destaca solo una parte interesada. Descontextualización. Esto, la imagen también puede ser una fake news o una desinformación. De hecho, ahorita Canon ya tiene un verificador de imágenes que desarrolló para verificar fotografías, el origen de las fotografías. Canon, preocupado por el descrédito de periodistas y de la fotografía como imagen contundente del fotoperiodismo,
periodismo también ha sacado. Cuidado con el deepfake, que es la manipulación precisa del video para engañarnos. No es la simple edición, es una manipulación en donde estamos viendo que un personaje dice cosas o que estuvo en lugares y nunca estuvo ahí. Engaños prefabricados, estos los vemos mucho en la prensa del corazón. A veces historias que nunca ocurrieron, pero que a nivel de amarillismo, de periodismo de espectáculos, se acuerda con el editor, se lleva a cabo una escena montada, simulada, y se desinforma a la gente. Entonces estamos viendo que hay bulos, fake news, información sesgada, denuncias anónimas, teorías conspiratorias, deepfakes, la manipulación de los videos, propaganda, falsos testimonios, declaraciones. Los falsos testimonios ya los comentamos, no es el médico de tal, no es una víctima de COVID, es alguien que está inventando, ¿no? Rumores o chismes, esto circula mucho en el contexto COVID. ¿Por qué creemos en las fake news? Bueno, porque hay aspectos de la noticia falsa que conectan con nuestro sentir. Porque algunos contenidos nos llegan de manera personalizada, como en Estados Unidos están manejando el algoritmo para que lleguen informaciones que incentivan el coraje o la indignación de la gente. Porque nos gustan los atajos cognitivos, hay, como dice Sabater, pues también hay una pereza para analizar a profundidad, pero hay un fenómeno que en comunicación lleva toda una tradición de análisis, ¿no? Preferimos aquello con lo que empatizamos que con lo que verdaderamente nos demuestra que es auténtico. Cuando se empieza a analizar WhatsApp y por qué la gente le daba tanta credibilidad a lo que estaba por ahí, se entiende que la gente fue sumando a WhatsApp amigos, a conocidos, a familiares, y esto en los movimientos sociales lo vemos también. Si un contenido viene de mi tía, de mi suegro que respeto tanto, que considero tan brillante, pues yo lo voy a creer, pero no por una construcción informativa rigurosa, sino por una forma de afinidad de pensamiento, de afinidad filial, de empatía, de emocionalidad, de gente que piensa igual que yo y que integra una comunidad que yo he ido armando. ¿Sí me explico? Entonces, esto es muy importante. Aquí les tengo el top 10 de fake news de coronavirus a nivel prácticamente mundial. La noticia coronavirus de mayor circulación es que Bill Gates había creado el coronavirus por intereses comerciales, que las farmacéuticas habían creado los coronavirus para vender vacunas. Es un virus fabricado por China. Bueno, todo tipo de versiones, ¿no? ¿Cómo impacta la desinformación? Pues primero, socava la confianza en los medios. Empezamos a dejar de creer en las noticias como algo socialmente útil y empezamos a generalizar. Todos los medios nos mienten cuando los medios no tienen esta intención. Convierten a las redes sociales en espacios de propaganda, en un espacio para guerra de narrativas, promueven la polarización y el discurso de odio, generan efectos en la opinión pública, sí los generan. Está demostrado que también este tipo de contenidos abonan a ciertas construcciones de imagen y de opinión pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues pasar de esta desinformación, y creo que es lo que nos toca como universitarios, nos toca como periodistas, eventualmente cuando hayamos hecho periodismo, y a todos los profesores yo creo que nos compete esto. Alfabetización mediática, enseñar a los estudiantes a consumir medios, a consumir información de calidad, almacenarla, gestionarla, volverse curadores de esta información, es una habilidad, una competencia básica. Alfabetización digital crítica, no solo aprender a usar la tecnología, sino aprender a usar la tecnología de manera responsable, analizar los contenidos desde una postura crítica, entender para qué me puede servir toda esta información y cómo puede transformar mi universo social, mi universo, mi dimensión política, incluso la ciudadanía digital, que es lo que hacemos en el laboratorio de ciudadanía digital, que pretende formar ciudadanos que sepan gestionar su seguridad en Internet,
que sepan conducirse con civismo digital, que huyan de los esquemas de odio, de polarización, que participen políticamente a través de la tecnopolítica, que se relacionen efectivamente con gobierno a través de las plataformas digitales. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante la desinformación? Pues no asumir que todo lo que está en Internet es cierto. Cuando la televisión era la reina de los procesos informativos, de consumo informativo, asumíamos que porque salió en televisión era verdad. No, lo que está en Internet es profundamente cuestionable. Analizar la fuente, ¿qué significa eso? Tipo de medio, quién firma la nota, la formalidad de ese medio, la foto que lo acompaña, analizar el contenido, el titular, el contexto, datos y referencias, imágenes, tono de la nota, corroborar las fuentes citadas. Me tengo que ir a Internet, a googlear esa nota, a ver si esa foto no apareció previamente vinculada a otros contextos, corroborar con otros medios, irme inmediatamente si lo que me dijo este medio también está siendo reproducido por el resto de la prensa, utilizar verificadores como verificado y otros verificadores, reflexionar antes que compartir. Estamos ante esto que llamamos fact-checking, journalism, que es ya un clásico, una figura que se ha instalado, el periodismo de chequeo, que verifica discursos, verifica evidencias, todo tipo de contenidos para mejorar la calidad del periodismo, ¿no? ¿Qué hace un verificador? Aquí muy rápido, para que sepamos cómo funciona un verificador. Aquí tomé un ejemplo de un verificador de Colombia, pero hay otros que tienen protocolos mucho más complejos. Yo analicé uno muy básico. Bueno, pues selecciona la frase o nota, o a veces, si tiene una plataforma, el ciudadano manda una nota de la cual tiene duda. Consulta directamente con el autor de la declaración. Consulta con las fuentes oficiales. Confirma con otras fuentes, con expertos o contrasta versiones alternativas. Y al final califica entre esto de ¿es una fake news o es un contenido verdadero? ¿Qué es lo que logran las fake news? Aquí voy a poner trabajo de verificadores. Generalmente los grupos de verificación los integran o parten de organizaciones periodísticas, de fundaciones, a veces están vinculados a universidades. En la campaña 2016, esta de Trump-Clinton, el 70% de las afirmaciones checadas de Donald Trump eran falsas. O sea, la mayor parte de lo que decía Donald Trump tenía un contenido falso frente al 26% de Hillary Clinton. Si vamos a un contexto local, las mañaneras que están siendo estudiadas desde que comenzaron por una agencia de comunicación política, de una consultora de comunicación política que se llama Taller de Comunicación Política, las mañaneras desde su inicio, al 29 de mayo, perdón, las mañaneras desde que comenzaron al 29 de mayo, que es el dato que está aquí, o sea, 378 mañaneras, se encontraron que había 26.161 afirmaciones no verdaderas. O sea, checando afirmaciones en las mañaneras, se encontró que había 26.161. En total, 71 en promedio por conferencia. Cada mañanera había 71 afirmaciones falsas. ¿Cómo determinan que son falsas? Tienen toda una metodología. Se meten a chequear la estadística, se van a la fuente muchas veces gubernamental, porque las mañaneras suelen contradecir la propia información que está en gobierno en plataformas, y hacen todo un trabajo para determinar que son falsas o no. Bueno, ya para ir terminando, consideraciones finales y ojalá nos quede tiempo para alguna pregunta o si tienen dudas, pues que podamos comentarlas. La infodemia es un fenómeno sobre todo generado por la profusión de datos, contenidos, sobre todo provenidos de Internet, acerca de un fenómeno global que impide al sujeto encontrar información de calidad, fuentes de calidad, reconocer fuentes confiables y discernir. Ya sabemos que discernir es frente a una situación de manera racional poder establecer qué es lo correcto, ¿no? La infodemia es propia de las situaciones de crisis o de los acontecimientos globales de interés general, ¿no? Como es el caso del COVID.
Estamos sometidos a muchas formas de desinformación, las fake news y muchas otras cosas. Hay un uso indiscriminado también del término fake news, como ya vimos, ¿no? Bueno, aquí están las fuentes y mis contactos. Les agradezco mucho la paciencia, el tiempo que me han dedicado. Espero que haya resultado interesante y los dejo con los organizadores. La maestra Ruth. Sí, muchísimas gracias, doctor. Pues abrimos el espacio, como les mencionaba al principio, para quienes gusten hacernos llegar, ya sea levantando su manita o si quieren escribir el comentario o la pregunta en el chat. Gracias a la señora Vivian, que de alguna manera felicita al doctor por la buena información que nos acaba de dar. Entonces, si alguien gusta hacernos llegar, como habíamos dicho, no sé, doctor, si quisiera dejar de compartir la pantalla. Sí, permítanme para que aquí Podamos ver. estemos como todos. Sí. Gracias. Y así más fácilmente. Entonces, Ajá. ¿alguno de ustedes tiene preguntas, comentarios que quisieran? Yo los estoy mirando, levantar la mano, ya sea así, de esta forma, utilizando los emoticones. A ver, la señora Miriam Herrera, entonces si gusta abrir su micrófono, por favor, y aquí estoy al pendiente si alguien más. Adelante. Gracias, buenas tardes y bueno, felicitaciones a Sergio por esta exposición que me parece bastante puntual, bastante bien informada. Muchos de los que están presentes en la conferencia son mis estudiantes precisamente de una materia que se llama Comunicación y Cultura Digital. Entonces, me parece que lo que acaba de exponer Sergio es un tema clave en lo que nosotros debemos entender por cultura digital, ¿no? Donde hay bastantes elementos. Primero, para empezar, una noción que está en construcción que no podemos definitivamente dar por terminada. Y dentro de este tipo de fenómenos, ¿no? Me parece que el tema abordado es de una gran vigencia en todos los sentidos y me parece que también abona no solo a entender el fenómeno como tal, sino apela a la responsabilidad que como profesionales de la comunicación debemos tener. Primero como universitarios y después como profesionales de la comunicación. Y bueno, a mí me gustaría que haya alguien de los estudiantes que pueda reaccionar ante lo que nos acaba de exponer el doctor Sergio. Muchas gracias por la palabra. Gracias, profesora Miriam. Pues ahí está, chicos, jóvenes, también los que nos acompañan. Yo estaba levantando la mano, pero no sé si no le aparece. Creo que no, pero adelante, Victoria. Yo tengo una duda para el profesor. Creo que muchos de mis compañeros y yo ya hemos como tratado de seguir todas estas indicaciones para evitar la propagación de fake news o de desinformación, pero también creo que hay un lugar que se debe abordar mucho y, por ejemplo, a mí me pasa, mis abuelitos ya tienen WhatsApp, ya tienen Facebook, pero pues ellos no se pueden meter o no saben cómo verificar la información o a lo mejor les llega el mensaje de, como dijo el doctor, de su tanita que es su familiar y le dice que, no sé, el cubrebocas no es necesario, ¿no? Entonces, ellos se espantan y ya yo me entero hasta después cuando voy a verlos y me dicen, no, pues es que vi esto. Entonces, creo que hay un ámbito o más bien una sección de la población que además es una población que justo ahorita está como ingresando a los medios porque, pues, no sé, igual el confinamiento los está llevando a comenzar a tener a lo mejor Facebook o WhatsApp, pero pues ellos no conocen todo esto o ellos, mi abuelita no sabe usar la computadora, ¿no? Entonces únicamente se la vive con WhatsApp y Facebook a través del celular y pues ahí también viene la desinformación. Entonces no sé si se estarán realizando como estudios para ver de qué manera estas personas puedan tratar de evitar recibir fake news. Sí, mira, lo que dices es súper importante, ¿no? Siempre tenemos la creencia y el sueño guajiro, como decimos en México, de que ahí está la tecnología y que los usuarios, pues bueno, lo que tienen que hacer es aprender a usarla, encima entender qué contenidos valen la pena o no, encima distinguir qué cosas son fake news o no,
No es sencillo, no estamos hablando de personas ilusas, irresponsables. Todos caemos en esquemas de consumo de fake news. Todos hemos compartido una fake news alguna vez. Entonces, como tú dices, hay también una franja de población que requiere ser ayudada, que requiere ser apoyada para este proceso. Yo cuando hablo de cultura digital, de ciudadanía digital, pues mucho de la literatura se refiere a la ciudadanía digital como un proceso del ciudadano para volverse responsable, saber que hay riesgos en Internet. No, no, no. Yo siempre digo que es una construcción colectiva. La ciudadanía digital es algo colectivo. La alfabetización digital le compete al sujeto, pero le compete a muchos otros actores. Gobierno, padres de familia, escuelas, organizaciones civiles, que son muy importantes. No le pidamos a las personas que lo hagan todo y sentemos responsabilidad en los hombros solo del usuario. De hecho, a mí me parece que lo que está haciendo el sindicato en este trabajo con personas jubiladas es una acción de estas que se necesitan. Acercar esta información a este grupo que estás mencionando, Vicky. Todos tenemos que ser muy conscientes, como decía la doctora Miriam, y pensar en el rol que vamos a jugar en esto. Y el rol que vamos a jugar no es nada más yo responsabilizándome de mis consumos y de las cosas que hago en la plataforma, sino yo cómo puedo ayudar al otro también. ¿Sí me explico? Entonces, esto es muy importante, como universidad es crucial. Gracias, doctor Sergio. Lo invito si abre su cámara, de favor. Y hay otra pregunta de Vivian Romeo, que agradece desde luego la plática, el conversatorio que estamos teniendo, y dice que si hay algún estudio sobre el impacto de la desinformación en la formación ciudadana. Sí, totalmente. Hay ahorita estudios sobre desinformación, pues las fake news han impulsado todo esto, ¿no? ¿Cuánto la gente está expuesta a fake news? ¿Cuánto consumo de fake news hay? ¿Cuánto inciden las fake news en los procesos electorales? Hay todo un campo, digamos, que ya se está desarrollando acerca de estudios de fake news. La gente de la UNAM lo está haciendo. Por hablar en términos nacionales de académicos que conozco, la gente de la UNAM lo está haciendo. El propio Luis Ángel Hurtado, que mañana va a dar la charla, el agente de Zacatecas, Sergio Octavio Contreras, que también está investigando cuestiones de fake news y cómo inciden en la construcción de opinión pública y ciudadanía, la gente del Laboratorio de Comunicación Política en la Universidad de Nuevo León. Entonces sí, se está avanzando sobre eso y aquí en Querétaro pues estamos desde la ciudadanía digital también poniendo mucha atención en estos procesos. De acuerdo, gracias, doctor. Tengo la cámara abierta, tal vez. Sí, ahora sí ya lo vemos. Ahora Ok, sí lo vemos. Gracias. Bueno, nada más, hay un comentario. Mientras, si se quiere alguien más animar a poner, creo que tenemos todavía otro par de preguntas que pudieran hacer. Nos dice Jacel Escamilla que es lamentable que seamos el país número 19 a nivel mundial respecto a la preocupación de fake news en Internet, y él personalmente cree que se debería de dar más difusión a los verificadores para evitar esta infodemia, como se le ha llamado, y agrega que lo bueno de todo esto es que la gente se interesa por informarse, sin embargo no tenemos la cultura de verificar las fuentes. No sé si quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, yo por eso quise presentar esa estadística porque nos habla de lo mucho que apostamos a las redes sociales, de la confianza que tenemos, de la credulidad que a veces tenemos en ciertos contenidos. Y tenemos que volvernos no que dudemos de todo, ni que empecemos a satanizar a las redes sociales. La tecnología es neutra, la tecnología no es buena ni mala. Va a tener esa carga de positivo o negativo dependiendo cómo la usemos. Nosotros le damos esa condición de negatividad o positividad. Entonces, creo que hay un trabajo enorme, enorme de parte de gobierno, más allá de las lógicas electorales y propagandísticas, y hay un trabajo enorme de gobierno
por alfabetizar a los ciudadanos, por conectar a los ciudadanos. Las universidades también lo tenemos que hacer. Y yo pienso mucho en educación primaria, ¿no? Y en educación secundaria, que creo que esa etapa es crucial para la formación en este sentido, ¿no? Claro que sí. Bien, gracias, doctor. Nada más, la profesora Miriam nos comparte que en este sentido, uno de los aspectos que menciona usted, doctor, y que le parece clave es la alfabetización digital e informacional en todos los sectores poblacionales, precisamente frente a fenómenos como el que ya mencionó Victoria en su primera pregunta. No sé si quiera comentar algo al respecto también. Sí, eso es muy importante. Dentro de las múltiples alfabetizaciones están estas, la alfabetización informacional. ¿Qué tipo de información consumimos? ¿A través de qué canales? ¿Para qué la usamos? La misma doctora Miriam tiene estudios y está haciendo permanentemente estudios a nivel de estudiantes universitarios sobre esto. Entonces, yo creo que la UAC está en el tema. Creo que necesitamos reconocernos todos los que nos importa esto para ver si logramos también hacer un trabajo colectivo, alguna suerte de red o potenciar lo que estamos haciendo o por lo menos compartirnos, ¿no? Para intercambiar y cruzar información. Entonces, sí, la alfabetización informacional es básica a todos los niveles, ¿eh? Y cuando digo a todos los niveles es en los primarios, educación elemental, incluso para la gente que trabaja en empresas, que luego suele estar muy desalfabetizada en un montón de temas. Claro que sí. Tenemos a José Osvaldo Rodríguez, primero, que levantó la mano. Hace ratito sí apareció la de Miriam, la de Victoria, pero no sé si querría participar nuevamente. Si no, José Osvaldo, si gustas abrir tu micro y hacer la pregunta directa, y después me voy con Johan Cruz. De acuerdo, buenas tardes a todos. Como usted ya lo había mencionado, doctor, hoy en día como que muchos portales pueden copiar la estructura o digamos el estilo de medios que son como confiables y oficiales. Entonces creo que mi pregunta sería si usted conoce algún canal o medio de información o página web, aparte de los periódicos, de los portales que tienen en Internet, donde la información sea pues, generalmente confiable, digamos, donde no haya no se hayan visto en casos tan penosos como el que ocurrió con Curi hace algunas semanas. Sí, bueno, en cuanto a información periodística, siempre vamos a estar expuestos a errores, ¿no? La idea es que tengamos una prensa cada vez más profesional, pero al hacer periodismo implica eso, ¿no? Me puedo equivocar eventualmente. A mí me resultan muy interesantes todas las iniciativas de verificadores, de plataformas verificadoras especializadas en notas de COVID. ¿Sí me explicó? Hay verificadores que están especializados en revisar cuestiones que tienen que ver con COVID y me parece que valen mucho la pena y que debemos tenerlos ahí. En el Laboratorio de Ciudadanía Digital estamos armando una base de datos de estos verificadores, privilegiando los que tienen que ver con información de COVID y queremos sacarla, hacerla acá y ponerla a disposición de todos. Si me mandas un correo, yo te mando una lista de verificadores de información especialísima para COVID. Ok, gracias. Y no sé si, bueno, ya bajó la manita Johan. O ya no está. Sí, Johan Cruz, adelante. Si gustas abrir tu micrófono para hacerle la pregunta al doctor. Sí, gracias. Buenas tardes primero. Y pues creo que mi participación es más comentario de que me parece muy interesante esta intersección que se hace entre lo que son la desinformación y lo que tiene que ver con la salud de las personas, ¿no? Porque se ha visto como en este contexto del COVID-19 como pues varias personas entran como en un estado de pánico, de preocupación excesiva por derivado de fake news y pues de una exposición como una sobreexposición a todo ese tipo de notas. Entonces, creo que sería como interesante un estudio que hablara sobre ese tema porque pues es algo que ahorita se está como desarrollando. Bueno, yo lo he visto mucho en redes sociales
con amigos y en familiares, ¿no? Que se ponen como de esta manera preocupados por lo que podría pasar y que viene derivado de esta desinformación respecto a lo que tiene que ver con el COVID. Y de hecho, hasta en las páginas como gubernamentales recomiendan como esto mismo de estar como verificando la información y pues tampoco no sobreexponerse a la información. Sí, ya lo mencionábamos, los efectos de la infodemia no queda nada más ahí en donde no tengo el dato correcto. Eso, pues sí, tiene una gravedad en sí mismo. El problema es que esto se traduce en cuestiones de salud emocional y en cuestiones de salud física. Y allá hay un impacto importante. Ahorita se están haciendo estudios sobre el impacto del encierro, de la reclusión, en muchos niveles. Son muy interesantes los que se están haciendo desde la psicología. A mí me importan mucho los estudios que tratan de indagar en este proceso de uso intensivo de lo digital y de empezar a utilizar plataformas. Hay gente que no utilizaba Zoom, sin embargo ahora está utilizando Zoom. Hay gente que nunca había pedido el súper a través de una plataforma y ahora lo hace. Hay gente que nunca había tenido una cuenta de TikTok y ahora se metió. Y ahí hay procesos de alfabetización. Por emergencia, por crisis, porque me vi orillado a... Pero toda la digitalización se aceleró a un ritmo de... Hay un estudio que demuestra que todos estos procesos pues se aceleraron un 300%. Y la pregunta es, ¿y cuando la pandemia pase, con qué hábitos y prácticas digitales nos quedaremos? ¿Qué nos heredará de cultura digital esta experiencia? Al final de todo, por dura que sea, el sujeto se queda con la experiencia. En ese sentido, soy optimista de que mucha gente obligada va a quedar con muchas prácticas digitales que le van a servir, ya no en un contexto COVID, pero le van a servir en otras áreas de su vida. Habrá saldos positivos de esto. Y a lo mejor uno de estos saldos es esta alfabetización a veces tecnológica, a veces sí hay una toma de conciencia, una apropiación real, porque vemos para qué nos sirvió, vemos lo importante que es y el lugar que puede ocupar en nuestra vida. Entonces, pues hay un montón de estudios, pero yo creo que los principales son los que van a preguntarse ¿y esto cómo me afecta emocionalmente? Hemos visto que ha habido suicidios, hemos visto que ha habido crisis de ansiedad, hemos visto esquemas ya de desesperación. Parte de salir a la calle en un sector de la población, a pesar del riesgo, es esto. Ya no puedo más. Y eso es emocional, absolutamente. Sí, gracias, gracias, doctor. Vámonos a un último comentario donde le solicitan también su opinión. Ajá. Le dice que le gustaría conocer la opinión del doctor. En cierto momento, la desinformación en medios digitales se muestra como un grave problema para el periodismo. No obstante, es necesario reflexionar hacia uno mismo y la labor profesional y esta decadencia. Si el problema de momento es una grave situación, ha sido consecuencia en parte por una falta estructural del campo. ¿Qué opina al respecto, doctor? Pues me parece que es una gran pregunta y yo no sé quién la hizo, Fue Bruno Castañeda. Bueno, Bruno, intuyo que eres estudiante de periodismo, porque estar hablando del campo periodístico es una muy buena pregunta. Yo veo el efecto de las fake news en el campo periodístico, en la profesión periodística, más allá del simple hecho de pensar en este campo, que a veces lo pensamos más en términos académicos, en la profesión de periodística. Las fake news afectaron muchísimo al ejercicio periodístico, a la reputación de los medios, afectaron muchísimo a la visión social que se tenía del periodista y a la función social del periodismo. Lo afectaron mucho. Lo afectaron mucho en tanto las fake news estaban ahí sin ser algo tan contundentemente avasallador como lo son ahora. Lo es ahora. Yo creo que hemos entrando en una segunda etapa
en donde ya las fake news son una preocupación social vital para los políticos, para los periodistas, para los usuarios de Internet, para las mismas redes sociales. Y entonces creo que se abre una oportunidad para el periodismo. Ante muchas noticias que son fake news, va a haber la necesidad de regresar al periodismo clásico, al periodismo que nos garantice que fue hecho con un proceso, que fue hecho por un profesional de la información, que fue hecho con rigor, y más allá de la rutina de construcción de la noticia meramente periodística, la ética del medio o la deontología que puede estar incorporada ahí. ¿Sí me explico? A veces me preguntan, y bueno, ¿cuál es el futuro del periodismo? Pues el futuro puede ser muy bueno. Ante la ola de fake news, nos replegamos nuevamente hacia los medios establecidos. Y eso lo estamos viendo. ¿Qué hay que hacer? Nada, hay que hacer el periodismo de siempre, basado en los mismos preceptos. Periodismo objetivo, periodismo riguroso, periodismo que contrasta fuentes, que certifica, ¿me explico? Que se compromete, alguien firmando. La noción de anonimato en Internet ha sido terrible en muchos sentidos. Cualquiera puede publicar cualquier cosa, eso a mí me parece terrible. El avatar agrediendo, el troll lanzando agresiones, me parece que es lo peor de la cultura digital. Es el subterráneo, el submundo de la cultura digital. No, necesitamos a alguien firmando detrás de la noticia y un medio que respalde a ese periodista que firma. Ese es el futuro de la información, aunque es el pasado de la información. Pero paradójicamente es su propio futuro. ¿Me explico? Bien, gracias por la Ruth. Pregunta, excelente. ¿Eh? Y tenemos, maestra Marilena, nos queda para una última pregunta. Para la maestra Maru, que quiere hablar, la maestra Maru Guzmán. Maestra María Eugenia Guzmán, sería ya la última pregunta para ir cerrando, por favor. Adelante, maestra María Eugenia. ¿Te gusta abrir su micrófono? Sí, mi pregunta es, ¿no tendría un periodista que afirma que algo se está haciendo mal plantear cómo se tendría que hacer bien? Me refiero específicamente a todos esos periodistas que difunden que la estrategia que están siguiendo en México para el coronavirus es fallida y está mal. Pero no he escuchado yo a ninguno que diga cuál sería la estrategia correcta. Yo como profesora o como maestra, cuando califico la respuesta de un alumno como incorrecta, es porque sé la respuesta correcta. Esa es una pregunta. Y un comentario rápido, creo que cuando se habla de analfabetismo en las redes y todo esto que yo soy una de esas analfabetas, pero me parece que esa es una parte solamente del asunto. La otra parte creo que es la capacidad de discernimiento, la capacidad de análisis y síntesis que se tendría que desarrollar, pero para siempre, es decir, para cualquier situación. Y creo que eso está en manos de los educadores. Siempre, aunque como educadores seamos analfabetas en el asunto de lo digital, creo que independientemente de ser muy hábil o muy ilustrado en lo digital, si no tenemos esa capacidad de análisis y síntesis, esa capacidad de discernimiento y de juicio crítico, vamos a caer siempre en estas trampas de la información. Ese es mi comentario, pero me gustaría escuchar la respuesta a mi pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias, maestra. Yo estoy de acuerdo con usted, absolutamente. Parte de lo que debe de haber una alfabetización general para todo, para todas las tareas de la vida, ¿no? Que cruce no solamente lo digital, sino toda información y todo análisis de la realidad que hagamos. Creo que las escuelas son básicas en esto, formar sujetos críticos, privilegiar el proceso de pensamiento, privilegiar el discernimiento, tener modelos educativos que vayan hacia eso. ¿Sí me explico? Ese será el mejor aprendizaje que podamos obtener. Es decir, aprender a pensar en alguna manera, ¿no?
Y yo creo que pues sí es tarea de los profesores a todo nivel, como decía yo hace rato, y el discernimiento pues es la clave. Yo creo que encontró la palabra justa para todo este proceso que tenemos que llevar más allá incluso de lo digital. Lo digital es una cosa muy menor si se piensa en todas aquellas áreas donde necesitamos sujetos críticos y que disciernan, ¿no? Y todos somos ignorantes de las cuestiones digitales, ¿no? Yo mismo soy tremendamente ignorante de muchas plataformas, de herramientas, y tengo que pedirle a mis alumnos que me digan cómo. El chiste es ir poco a poco, metiéndose, no tener miedo y ir ensanchando en la medida de lo posible nuestras competencias en ese sentido. En cuanto a los periodistas que critican y dicen que todo está mal, bueno, yo creo que sobre todo esta visión viene del género de opinión, ¿no? De los periodistas que tienen columnas o de los periodistas que tienen espacios de opinión en televisión, en portales informativos digitales. Yo concuerdo, ¿no? No basta decir que está mal, sino habría que decir dónde está la falla a partir de algún dato, a partir de alguna versión, a partir de algún análisis, recuperando una cifra. Yo creo que sí hay periodistas que sí lo hacen. A mí me gusta mucho seguir periodistas que son especialistas en economía, como Enrique Quintana, por ejemplo, del Financiero, que hace el análisis, no se concreta a decir está mal, porque ni siquiera lo dice, sino se va directamente a hacer el análisis y sí dice lo que debería de suceder. ¿Cuál sería la política económica que debería de estarse echando a andar en este momento? Y hay algunos periodistas que lo hacen. Yo creo que también lo importante es que identifiquemos esta gente que sí tiene este esquema de trabajo periodístico y nos quedemos con esas voces, ¿no? Y que vayamos reconociendo dentro de todo ese coro quién vale la pena y quién no ofrece datos y quién no los ofrece, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. El periodismo tiene que tener más rigor en ese sentido, incluyendo el periodismo de opinión. De acuerdo. Bueno, ya nada más voy a leer los últimos comentarios para cerrar. Nos dice José Osvaldo que después le va a escribir, doctor, para que le haga favor de compartir su información, que fue muy interesante. Con todo gusto, claro. Y Shania, espero pronunciar bien el nombre, Paulina Hernández, es más fácil. Ajá. Dice que le parece también interesante lo que mencionó con respecto a este concepto de prosumidores, debido a todos los contenidos que se están creando, más durante este tiempo de confinamiento. Sin embargo, cree que no todos los contenidos se hacen de manera responsable y también influyen en la difusión de información errónea. Bueno, la maestra Miriam hace alusión al comentario de la profesora Guzmán, si usted gusta leerlo, profesora. Y creo que con esto ya cerraríamos, ¿verdad, maestra María Elena? Sí, pues queremos agradecerle principalmente al doctor Sergio Rivera, que nos ha brindado toda esta información de los estudios que seguramente han estado realizando con relación a este tema tan importante que a todos obviamente nos interesa. Por eso estamos aquí. Agradecemos la presencia pues de jubilados, de futuros jubilados, de profesores en activo y sobre todo a ustedes jóvenes por habernos también acompañado. Los invitamos para que próximamente, de hecho vamos a tener otro conversatorio, ojalá también se puedan conectar. En esta ocasión tenemos el diálogo entre universitarios, que serán unas reflexiones sobre la pandemia y la pospandemia, historias de vida, aprendizaje, afrontamiento y expectativas. Esto va a ser el próximo 18 de agosto a la misma hora. Bueno, pues estén en la página del Supaguac, ahí tenemos en las redes sociales, también en el Facebook, en la página oficial de www.supaguac.org. Ahí pueden encontrar la invitación, como les comentaba en un principio. Todo esto es una serie de conversatorios, charlas, conferencias que ha organizado el PAMIJUAC y que yo quiero felicitar personalmente a la maestra Marilena Patiño, porque ella con todo un equipo son quienes se encargan de organizar pues todo esto que estamos compartiendo y que, como bien lo dijo el doctor y lo dijeron todos, varios de los que participaron, pues nos ayuda bastante para aclarar dudas, para estar mejor también, ¿no? De verdad, doctor,
doctor. Fue una valiosísima información la que usted nos compartió. Muchísimas felicidades y gracias. A nombre del sindicato, la maestra María Elena quiere agregar algo. Pues gracias a la maestra María Elena, a la maestra Ruth, a Morel también. Gracias por la invitación. Fue un honor para mí. Muy bien, doctor. Doctor Sergio Rivera, muchísimas gracias por la excelente conferencia que usted ha dado. Por algo andaba por ahí en la búsqueda de usted. Qué bueno que se dio. Después de que ahorita se complica mucho la programación justamente por la situación que estamos pasando. Pero creo que compartir esta información con un público de personas adultas y jóvenes es una riqueza increíble. Le doy gracias a la maestra Ruth Soto por haber apoyado en la moderación de la actividad y a los maestros activos que están por aquí también. Muchísimas gracias por su presencia. Escuché a la maestra Miriam Herrera, Vivian Romeo, el maestro Bernardo y la maestra Maru Guzmán, y por ahí alguno que no identifiqué. Muchísimas gracias y esperemos que sigamos compartiendo, doctor, porque hay mucho que hablar. Llevamos casi 6 meses de pandemia y todavía esto requiere un trabajo interdisciplinario de salud, de comunicación, de todo, de ciencias sociales, porque obviamente que es una situación inédita la que estamos viviendo, desde los niños hasta las personas mayores. Creo que el uso de esta plataforma está permitiendo, por ejemplo, la despedida de nuestros seres queridos ahora que están falleciendo. Es una herramienta extraordinaria. De lo contrario, esto era un poquito más difícil asimilarlo en la cuestión de un duelo por la pérdida de nuestra familia. Reitero, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Miriam. Hasta luego. Carlo también andaba por ahí, no sé si siga, gracias a Carlo.